Hola a todos, estamos aquí, seguimos en Chipre y hoy estamos en una ciudad que se llama Nicosea. Me trajo mi amiga Teresa después de ya tener como una semana, semana y media aquí en Chipre explorando las varias ciudades y viendo ruinas romanas, viendo el mar, que todavía está muy caliente aquí en Chipre, todavía está calientita el agua, es increíble. Y bueno, hoy estamos aquí en esta ciudad que se llama Nicosea y es una ciudad muy interesante porque es la última, a ver, déjenme explicarlo bien, es la última capital en el mundo que está dividida en dos. Por muchos, si no lo saben, yo no lo sabía cuando llegué. Chipre tiene una zona de Chipre y una zona que se llama la zona ocupada territorial que está ocupada por Turquía. Es una situación un poco delicada, así que hay que tener cuidado. Pero vamos a ir a explorar esta ciudad y vamos a ver qué nos encontramos porque pues también va a ser una sorpresa para mí. Una de las otras cosas que vi en el mapa era de que la ciudad antigua actualmente está construida como en un círculo. Ven, estas paredes es parte de la muralla que encircula la ciudad, la antigua ciudad. Y vamos a ver si también podemos explorar eso. No sé, es un tipo de... Aquí creo que es la parada de autobús, pero también hay una instalación muy bonita de arte y como pueden ver mucha agua corriendo de un lado para otro aquí. Esta plaza está muy interesante por varias razones. Aparte de, como ven detrás de mí, hay mucha agua y está muy bonita, muy decorada. Como pueden ver, el árbol de olivo atrás de mí con sus fuentes. Pero algo muy interesante, bueno, dos datos muy interesantes son que esta plaza fue diseñada por el famoso grupo arquitecto de Zaha Hadid. Y segunda, se pueden ver las murallas. Por lo que leí, estas murallas son de Venecia. Y voy a tener que aprender o voy a tener que estudiar por qué es que estas murallas son como son. Bueno, es un contraste de moderno y lo antiguo. Bueno, por aquí pueden ver que la estructura nos da una manera de escaparnos del sol y luego a la misma vez aquí podemos ver la original muralla de Venecia que protegía la ciudad. Por lo que he visto, la ciudad estaba como en un círculo y lo que leí también es que tal vez era posible que la ciudad estaba encerrada por un tipo de río alrededor y luego esta muralla protegía la ciudad. Bueno, vamos a seguir caminando y explorando la ciudad. Como pueden ver, estaba caminando por esta calle aquí en Chipre y luego la calle se cierra. Y para cruzar de este lado de Chipre a la área que está ocupada por los turcos hay que pasar por bueno, es como una aduana, no aduana, te checan el pasaporte para poder entrar. Y como ven atrás de mí también, esta era una calle, pero está cerrada por el poder pasar está cerrada. No sé qué haya del otro lado, pero se me hace un poco interesante. Déjenme enseñarles a ver, para darle una perspectiva un poquito mejor. Miren cómo está cerrada aquí la calle con estos barriles. Se supone que hay una área neutra entre los dos países donde no hay actividad por ninguno de los dos, pero por lo que he leído es muy fácil entrar a la área ocupada y luego regresar. Se supone que no debe de haber muchos problemas, así que vamos a intentar cruzar y bueno, vamos a ver cómo nos va. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know. Bueno, ya cruzamos aquí a la área ocupada de Chipre. Actualmente se llama la República Turca del Norte de Chipre. Es un lugar interesante
como les estaba diciendo, es uno de los únicos lugares del mundo que tiene la capital dividida. El único otro lugar que yo puedo pensar que haya sido así era Berlín. Y la situación actualmente es un poco similar. Actualmente las tensiones militares no son igual que eran antes. Fue muy fácil cruzar, pero no sigue siendo algo único en el mundo. Bueno, y vamos a explorar esta área. Se supone que es otra cultura, otra gente diferente. Es algo interesante, pero a la misma vez hay que tener cuidado de cómo se usan las palabras en describir el lugar y las personas, porque es un poco, tiene su sensitividad. Miren, desde aquí puedo ver uno de los factores que es muy diferente culturalmente. Puedo ver una torre musulmán de donde se oyen, pues no sé cómo se diga, pero los musulmanes tienen que rezar 5 veces al día. Y a esas 5 veces al día se toca no es una campana, es un tipo de sonido, no sé, se los voy a enseñar ahorita. La ciudad de Venecia hoy que conocemos actualmente era una república que consistía de varias islas en el Mediterráneo, y por lo que leí, Chipre era una de esas islas en cuales ellos tenían control, y ellos fueron los que construyeron las murallas para rodear esta ciudad que ahora es la capital. Vamos a fijarnos un poquito más cerquita aquí lo que eran la entrada a la ciudad, que ahora pues es donde pasan los carros, pero es como una torre, un tipo de defensa. Todavía tienen los cañones aquí, y veo un tipo de inscripción que no voy a poder leer, pero se los voy a enseñar. Parece que por dentro hay algo, pero no sé si es como nada más un centro turístico. Vamos a ver si se puede ver qué es lo que hay en la parte de adentro. Este parece ser un tipo de plaza, pero también no sé si esto de aquí del centro sea como un lugar para rezar, algo religioso, no estoy seguro. Digo que pienso que es lugar religioso porque normalmente en los lugares musulmanes existen estas llaves, y yo sé que se lavan los pies, y se ve que está en uso porque se ve el agua que alguien la ha encendido, y tal vez sea que se laven los pies antes de subir a esta área. Aunque yo no soy mucho de comprar regalitos y llevármelos de regreso a casa, hay unas cositas aquí que sí me llamaron mucho la atención, y quiero compartirlas, más que nada porque son interesantes. Por ejemplo, estas de aquí me llamaron mucho la atención porque son para la pimienta. Le metes la pimienta por adentro, por aquí, luego la mueles y se destapa la parte de abajo, y ya tienes tu pimienta molida, y vienen en muchos tamaños. Y aquí las tazas de café, interesante. Y el jabón aquí de este lado. Y miren, este jabón se me hizo muy curioso porque lleva dentro como el estropajo o la esponja. Muy curioso. Igual este y este. Tienen jabón de aceite de olivo. Muchos tipos de jabones. Ya empezó otra vez a salir el sol.
Esta tienda también se me hizo interesante porque tienen varias especies aquí ya molidas y listas para vender. Pero adentro está muy curioso la manera en la que construyeron aquí, cómo mantener todas las especies que tienen. Como pueden ver, están todas organizadas y tienen aquí la manera de ver por fuera cuál es la especie que lleva dentro. Déjenme enseñarles cómo las tienen organizadas. Este está vacío. Este de aquí. A ver, ¿cuál más? ¿Cuál más? Ah, la canela. No sé si haya por dentro. Oh. Cuando traté de abrir la de esta, se cayó uno de los platos que había arriba. Y pues ni modo, me tocó pagar los platos rotos aquí. Y pues hay que seguir de todos modos, a veces las cosas pasan. Les quería enseñar estos, bueno, son regalitos, pero se me hicieron muy interesantes porque son, ¿cómo se llama esta fruta? Es una fruta una granada, ¿ok? Y por dentro está abierto y puedes ponerle cosas por dentro. Se me hizo también muy interesante. Este de aquí también me lo sirvieron hace poco cuando fui a un restaurante con mi café. Por debajo de aquí ponen dulces o lo que sea que va con el café. Me imagino es para pues guardar las cosas para que no se le caiga polvo o las moscas. Se me hizo muy interesante eso. Y luego aquí también tenemos todos los molinos chiquitos estos para las diferentes especies. Muy bonita la manera en la que tiene toda su tienda la señora con todas sus especies. Aquí el comino, miren. Hasta para las fajitas. Y bueno, como ya pagamos los platos rojos rotos, pues ni modo. Vamos a salirnos de aquí antes de que quebremos otra cosa más. Ok, pues me he informado que este lugar actualmente era como un tipo de hotel para la gente que estaba viajando. Y todos los diferentes locales que ahora son locales, actualmente antes eran cuartos. Y es muy posible que este era un centro religioso, pero por lo que he oído fue construido en 1572. Así que este lugar tiene más de, bueno, un poco menos de 500 años. Es increíble. Bueno, todos, creo que ya es hora de que regresemos a la parte sur de Chipre y ya dejemos la parte turca atrás, porque pues no exploramos realmente mucho en esa área. Bueno, todos ya estamos de regreso en el lado sur. Vamos a explorar un poco aquí, a ver si vemos algo interesante. Y luego me voy a reunir con mi amiga... Estoy tratando de pensar su nombre en español, su nombre en inglés es Teresa, pero claro, en inglés es diferente. Vamos a ver si hay algo interesante por acá. No sé si alcanzan a oír lo que se oye. Bueno, no sé, es música, realmente es la hora de rezar de los musulmanes. Ya es la segunda vez que lo he oído hoy. Y bueno, aunque ya no estamos en el lado musulmán, de todos modos se alcanza a oír porque lo tocan de varios sitios en un micrófono muy grande. Y pues es una de las diferencias culturales entre los dos países. Les quería enseñar parte de la área verde, la área donde están separados los dos países, pero actualmente dice que está prohibido tomar fotos o mostrar ese lugar, así que pues me dio un poco de miedo sacar video. Hello.
Me dio un poco de miedo tomar fotos y pues decidí no hacerlo. Miren, aquí vamos a ver qué es esto. Parece una iglesia pequeña. Aquí. No sé qué sea. Vamos caminando nada más, descubriendo varias partes de la ciudad, porque no sé cuándo vaya a poder regresar. Sí estaba un poco lejos de donde vine. Oh, pensé que de este lado iba a estar la entrada de la iglesia, pero puede que esté aquí, puede que aquí esté la entrada. ¿A poco no hay puerta? Tiene que haber puerta, ¿verdad? No, no sé. No sé dónde está la puerta. Pues hay una ventana ahí. Ay, chico, esta es la puerta y le di toda la vuelta. Lo que pasa es que parecía como una puerta de una iglesia enorme, grandota. Se parecía como una puerta de un lado. Y pues como tampoco no tiene sello en la parte de arriba, pensé que no era la entrada. Bueno todos, yo creo que aquí terminamos el video. Espero les haya gustado. No se olvide darle like al video y suscribirse. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.